Aquí se nos pide sumar o restar los números mixtos y escribir la respuesta en forma simplificada. Hay dos métodos principales utilizados para sumar o restar números mixtos. El primer método es convertir todos los números mixtos a fracciones impropias, y luego convertir de nuevo a un número mixto si es necesario después de sumar o restar. El segundo método es trabajar con los números mixtos y realizar intercambios según sea necesario. En este tutorial, convertiremos todos los números mixtos a fracciones impropias. Mirando nuestro primer ejemplo, en realidad no tenemos un número mixto aquí. Tenemos un número entero menos una fracción. Comenzaremos escribiendo 4 como una fracción impropia en forma de 4 sobre 1. Entonces, escribiremos 4 sobre 1 menos 1 sobre 7. Ahora restaremos estas fracciones como lo haríamos normalmente. Queremos comenzar identificando el mínimo común denominador o al menos un común denominador. Aviso aquí porque tenemos un denominador de 1, el mínimo común denominador sería 7. Entonces múltiples 4 sobre 1 por 7 sobre 7. Observe cómo esto nos daría 28 7 menos 1 7. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos seguir y restar. Los denominadores permanecen 7 y el numerador será 28 menos 1, lo que equivale a 27. Así que esta es nuestra diferencia y no se simplifica, pero debido a que tenemos una fracción impropia, volvamos a convertirla en un número mixto. Recuerde, una barra de fracción significa división, por lo que podemos escribir esto como 27 dividido por 7. Y hay 3 7 en 27. 3 veces 7 es igual a 21. Resta si tienes un resto de 6. Lo que significa que 27 7 es igual a 3 y 6 7, el resto sobre el divisor. Y es de esperar que podamos reconocer esta respuesta con solo mirar el problema. Si tenemos 4 y restamos 1 7, eso nos dejará con 3 y 6 7. A continuación tenemos 5 y 5 12 más 6 y 7 12. Entonces convertiremos estos dos a fracciones impropias. Observe cómo ya tenemos un denominador común de 12, que es bueno. Entonces el numerador de la primera fracción será 12 por 5 más 5. 12 veces 5 es 60 más 5 sería 65. Y para 6 y 7 12, el numerador sería 12 veces 6 más 7. Que sería 72 más 7 o 79. Ahora que tenemos un denominador común, podemos agregar los numeradores. 65 más 79 es igual a 144. Observe cómo esta fracción impropia se simplifica. Hay un factor común de 12 aquí. Entonces podríamos dividir el numerador y el denominador entre 12. O tal vez reconozca que 144 dividido por 12 es solo 12. De cualquier manera, si simplificamos aquí, terminamos con 12 sobre 1, o 12 dividido entre 1 que equivale a 12. Entonces, la suma de estos números mixtos es 12. A continuación, tenemos 8 y 1 6 más 2 y 3 4. Entonces aquí no tenemos un denominador común. La primera fracción tiene un denominador de 6. La segunda fracción tiene un denominador de 4. Ahora, convertiremos a fracciones impropias. Entonces, para la primera fracción, el numerador es 6 veces 8 más 1. Eso es 49. Para la segunda fracción, el numerador es 4 veces 2 más 3, que es 11. Ahora queremos obtener un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador. ¿Cuál sería el menos común? Múltiplo de 6 y 4, que es 12. Entonces multiplique nuestra primera fracción por 2 sobre 2, la segunda fracción por 3 sobre 3. Observe cómo tendremos un denominador común de 12. Para nuestros numeradores, tendremos 49 veces 2. Eso es 98. Y aquí tendremos 11 veces 3, que es 33. Entonces tenemos un denominador común de 12. El numerador es 98 más 33 o 131. Esto no simplifica, pero es una fracción impropia. Entonces, de nuevo, vamos a convertir a un número mixto. Entonces 131 dividido por 12. Hay uno de 12 en 13. Resta. Baja el siguiente dígito. Hay 0,12 en 11. Entonces tenemos 0 por 12 es 0. Restamos tenemos un resto de 11. Lo que significa que 131 12 es igual a 10 y 11 12. De nuevo, el resto sobre el divisor. Y para nuestro último ejemplo, tenemos 3 y 7 12 menos 9 y 1 8. Entonces, primero convertiremos a fracciones impropias. Entonces, para la primera fracción,
el numerador va a ser 12 veces 3 más 7. Eso es 36 más 7, o 43. Para la segunda fracción, el numerador es 8 veces 9 más 1. Eso es 72 más 1, o 73. Ahora debemos obtener un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 8 y 12, que sería 24. Entonces multiplique esta primera fracción por 2 sobre 2 y la segunda fracción por 3 sobre 3. Entonces, de nuevo, observe cómo tenemos un denominador común de 24. Para la primera fracción, el numerador es 43 veces 2. Eso es 86. La segunda fracción, el numerador es 73 veces 3, lo que equivale a 219. Tenemos un denominador común, por lo que podemos seguir y restar. El numerador será 86 menos 219, lo que equivale a 133 negativo. De nuevo, tenemos una fracción impropia. Esto no se simplifica, pero queremos convertirlo en un número mixto. Tenga en cuenta que nuestro número mixto será negativo. Entonces, cuando realizamos nuestra división, dejaremos el signo negativo y dividiremos 133 por 24. Entonces hay 5/24 en 133. 5 por 24 es 120. Tenemos un resto de 13, lo que significa que nuestro número mixto es negativo 5 y 13 24. And 13/24. Espero que hayas encontrado esto útil.